Venga, vale, vamos allá. allá. Bien, bienvenidos y bienvenidas a los diálogos del TEI. Esta vez vamos a dialogar con Juan de Vicente Abad, José Antonio Corral, que es coordinador del TEI en Valencia, y yo, que soy coordinador del TEI en Castilla y León. Juan de Vicente es profesor y orientador en el Instituto Miguel Catalán de Coslada. Y bueno, lo hemos traído aquí porque es un docente renovador, es una persona implicada, muy práctica. Yo te conocí a propósito de los programas de aprendizaje y servicio, pero luego hablaremos de ellos un poco. Pero luego he seguido un poco tu trayectoria como profesor vinculado a temas de convivencia y de mediación. Primero, bueno, pues del equipo de mediación de Torrego, luego los programas de ayuda entre iguales y ahora últimamente con las prácticas restaurativas, que, bueno, incluso has colaborado con nosotros alguna vez con ese propósito, ¿no? Y bueno, no solo eres un experto formador en formadores, sino que te avala una experiencia práctica concreta de éxito en tu centro y eso es muy importante porque no nos quedamos solo en el terreno de la teoría, sino que vemos los frutos de esa teoría en la actividad práctica, que es una cosa que a muchos compañeros pues realmente les llega, ¿no? Y yo quería empezar preguntándote un poco por cómo os ha afectado la pandemia en tu centro con todas estas limitaciones de las relaciones, bueno, pues del contacto físico, de las relaciones sociales, con las limitaciones de horario, todo eso. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, quería, antes de responderte, Alberto, daros las gracias por contar conmigo y por tener esta charla distendida un jueves por la tarde y poder hablar de estas cosas que nos interesan a todas las personas que estamos aquí conectadas. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha afectado como a cualquier centro educativo y a cualquier persona de una manera difícil, nos ha afectado negativamente en el sentido de que hay un impacto sobre las emociones, sobre los conflictos, sobre la situación que estamos viviendo. Yo creo que estamos sufriendo el impacto del aislamiento y lo vemos mucho en los compañeros, las compañeras, en el alumnado, y creo que es un momento que al tiempo nos está dando una gran oportunidad. Por lo duro que es, nos está permitiendo realizar acciones en convivencia que de otra manera pues no nos hubiéramos planteado. Cuando volvimos en septiembre, el primer día, teníamos clara la idea de que necesitábamos reconstruir la comunidad escolar, porque había habido un parón desde el 14 de marzo, que nos fuimos a nuestras casas y desde entonces solo nos habíamos visto virtualmente. Es verdad que el profesorado hizo un esfuerzo brutal por acompañar. Yo creo que nos dimos cuenta en ese periodo de cuarentena de la importancia que tiene el acompañamiento, de la importancia que tenían las emociones. Creo que de manera muy general las tutoras y los tutores hicieron un acompañamiento a las familias, pusimos las emociones por delante de los procesos de aprendizaje, el cuidado, se estableció esa dinámica y esa ética que muchas veces promulgamos del cuidado y eso lo sostuvimos los docentes durante la cuarentena y al tiempo estábamos viendo el impacto que ya tenía sobre la salud mental nuestra, sobre nuestro bienestar, todo el impacto que tiene limitar las relaciones sociales. Vuestro programa, como todos los programas de convivencia, lo que buscan es fortalecer las relaciones sociales y estaba impidiendo tener un contacto positivo entre alumnos. Algunos decían, es verdad, hay situaciones, o llegaban de otros sitios, pues hay situaciones de acoso que no se producen porque no estamos juntos, evidentemente. La limitación es para todo, para situaciones negativas, pero sobre todo para el crecimiento y el desarrollo social y emocional de la gente. Y no solo de los alumnos, de sus familias, algo que impactó
viendo de manera clara la crisis, los ERTEs, las complicaciones económicas, el tener que compartir espacio, el hacinamiento, etc. Y nos planteamos como una oportunidad de decir, oye, pues queremos enfocar la convivencia, sobre todo tejiendo, volviendo a tejer comunidad y reparando o reconociendo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Y eso nos permitió hacer de esta situación una oportunidad y empezar, por ejemplo, haciendo pues, una acogida al profesorado como no habíamos hecho nunca, donde nos sentamos y estuvimos compartiendo desde el minuto 1, porque fue un claustro con una primera parte expositiva de 20 minutos, pero a partir de ahí las 3 horas siguientes fue de encuentro y de conocernos con la gente nueva y de contarnos y de hablar de las expectativas que teníamos y de reconocer o que nos había ayudado a superar una situación tan dura como la que habíamos vivido y que necesitamos y cómo podemos ilusionarnos este año y cómo podemos acompañar, etc. Y entonces vimos la oportunidad y nos pusimos a trabajar creando comunidades del minuto 1. Y planteamos luego una acogida también posteriormente, cuando ya vino el alumnado, pues 11 días después o 12, también con esa idea de reconocer. Por un lado, nos planteamos conocernos en las clases, porque hubo una acogida pues también de otras 3 horas para cada grupo. Y además facilitada por el profesorado que había participado en la acogida de una manera más personal y que sabía cómo podía hacerlo porque tenía que replicar el modelo, y donde creábamos grupo pero también reconocíamos lo vivido, y también fue una oportunidad para repensar cómo queríamos cuidarnos desde un punto de vista sanitario en las relaciones. En vez de plantear unas normas de decir, oye, pues tenemos que respetar esto, pues qué sentido tiene y qué dificultades, nos planteamos para ti qué es importante o qué necesitas para sentirte seguro o segura en el instituto. Y desde ahí pensar en dar sentido a unas normas que regularan esa convivencia, ¿no? Y explorar las dificultades que podíamos tener en el cumplimiento de esas normas o de esas cosas que nos hacen sentir seguro. Pues yo me siento seguro si todos vamos con mascarilla, porque si no me crea una inseguridad tremenda y yo no quiero llevar el virus a mis abuelos porque están en una situación de riesgo y tal. ¿Y qué problemas podría haber con la mascarilla? Pues podría haber problemas en cuanto a que me agobie. Entonces, ¿qué podemos hacer si nos agobiamos? O alguien decía, bueno, pues para mí es un problema, yo entiendo lo de la distancia y creo que me sentiría seguro con cierta distancia y tal, y necesitamos como relacionarnos de una manera menos afectiva. Y alguien decía, pero es que yo no me imagino cómo vamos a celebrar el cumpleaños de mi amiga cuando venga, porque antes nos dábamos abrazos cuando veníamos, le poníamos una banda, nos abrazábamos, le decíamos todo lo que queríamos. O peor todavía, cuando una amiga esté mal, ¿cómo la voy a consolar sin tocarla? Y a lo mejor otros decían en el grupo, pues chicas, yo creo que lo que tenemos que aprender es a consolar más verbalmente, acompañar con las palabras. Y era espectacular ver cómo los propios grupos, en todos, absolutamente los 27 grupos del instituto, iban como teniendo este diálogo y pensando y explorando dificultades, y por tanto, no me enrollo, como que me enrollo un montón, íbamos haciendo de una situación crítica y de una situación extrema como la que habíamos vivido, una oportunidad para tejer comunidad y para reforzar y vincularnos en la comunidad. ¿Qué tipo de actuaciones así concretas de convivencia lleváis en el centro? Bueno, empezamos así y nosotros trabajamos mucho. Antes decía Andrés que hemos explorado mucho toda la parte más de prácticas restaurativas, y lo restaurativo se basa mucho o tiene una fuerte apuesta por todo lo preventivo. Entonces, utilizamos mucho el círculo de diálogo como hábito de diálogo permanente. Nos interesa mucho hablar, nos interesa mucho escuchar, nos interesa mucho la participación. Lo restaurativo se define por lo preventivo, pero se define por la posibilidad de hacer las cosas
de dar protagonismo a la gente, de trabajar no para los alumnos, sino con los alumnos. Entonces sí que nos interesa mucho cuando de una manera preventiva queremos construir grupo, cuando queremos hablar de cualquier cosa, plantearnos la posibilidad de sentarnos en círculo y hay una cultura de dialogar. Los chicos piden, vamos a hablar, pero no necesariamente porque haya un conflicto, porque necesitamos hablar de lo que queremos hablar, de lo que sea. Y hablamos de forma ordenada. En los círculos no habla quien quiere hablar levantando la mano, sino que hablas de una manera sucesiva, hay una participación equitativa. De modo Iba a que decir, técnicamente el objeto de palabra lo habéis sustituido por algo. sí, desde el principio nos planteamos que no podíamos utilizar un objeto para marcar la palabra. Al principio nos preocupó un poco esto y decíamos, bueno, entonces hicimos varias opciones. Una, utilizar un balón de pie, de modo que lo sostienes con el pie y se lo pasas al de al lado, y era una opción, y entonces no tocabas nada y tenías eso. Así, por ejemplo, empezamos el curso. En otras ocasiones lo que hacíamos era trabajar con un objeto imaginario. Decidías qué objeto y hacías como que lo pasabas y tal. Y la verdad es que ahora no utilizamos absolutamente nada. Todo el mundo sabe la mecánica, el movimiento de tus ojos, sabes o sabemos, y por la rutina de que gira la participación, el que quiere empezar empieza, decide si va por derecha o izquierda, y todo el mundo sabe que cuando acaba uno sigue el otro, y no necesitamos como marcar ni quién tiene la palabra para que se visualice ni nada, es bastante automático y bastante evidente. Otra cosa es cuando lo trabajamos de forma virtual, porque trabajamos bastantes círculos también con familias y no nos reunimos presencialmente con las familias. Y ahí sí que marcamos pautas, damos claves orales para compensar el lenguaje corporal que te pierdes por no estar presencial. Porque en presencial, con un simple mirada, un simple gesto, pues sabes lo que hay, pero en virtual con una pantalla, imaginaros ahora pues que estuviéramos pues 20 personas, 25 personas, haríamos alguna clave para la facilitación sería pues ir anunciando, anticipando y para que cada cual supiera un poquito antes que le va a tocar. Pero no hay una prelación porque posiblemente las ventanitas en esta pantalla no serían las mismas para todos. Cada uno a lo mejor tenía una colocación diferente o no sería igual. De modo que ahí sí que marcamos y suplimos el objeto, que por otro lado tampoco podríamos pasarnos virtualmente, pero lo suplimos por unos comentarios así orales donde vas entrando, vas dando la pauta. Pero no lo echamos de menos. Cuando yo creo que tienes una cultura de hablar, no echas de menos. Yo entiendo el simbolismo que tiene. Para nosotros era algo muy importante. Teníamos objetos que representaban ideas, objetos que representaban valores. Y nos hemos adaptado muy rápidamente. No ha sido absolutamente ningún problema. Claro. Me gustaría que como esto es un canal abierto y tal, pues habrá mucha gente o alguna gente que igual no sepa exactamente qué es el aprendizaje-servicio y como tú lo llevas y lo tienes tan claro y lo has trabajado tanto en tu centro, porque además me gustaría después, lo hemos hablado también con Alberto y tal, conectar de alguna manera lo que es el aprendizaje-servicio con nuestro programa para ver de qué forma podría o bien llegar a ser un aprendizaje-servicio o si ya de alguna manera lo es, etcétera. Entonces, si me haces el favor, vamos, si nos haces el favor, un poco de explicar el concepto y el procedimiento y luego pues, poner algún ejemplo que tú has hecho varias veces, ¿no? Ahí en el centro. Vale, es algo diferente, quiero decir, a lo que estábamos hablando en cuanto a una cosa es cómo gestionamos la convivencia, pero en el fondo hay una cierta conexión. Y permíteme, si quieres, José Antonio, que haga un poco esa conexión y explico. La conexión tiene que ver con que trabajando en convivencia, que llevamos mucho tiempo trabajando en convivencia, como hemos descubierto algunas claves que queríamos exportar a los procesos de aprendizaje. Y, por ejemplo, nos interesa mucho conectar en la convivencia. Nosotros no trabajamos la convivencia desde un punto de vista teórico.
trabajamos desde los intereses y las necesidades que van surgiendo en el centro, a veces porque hay conflictos, a veces porque simplemente necesitamos o queremos hablar de las cosas que nos pasan. En el aprendizaje hay una cierta desconexión entre la vida y lo que trabajamos en el aula. En convivencia otorgamos muchísimo protagonismo al alumnado, porque pensamos que tiene que tener un papel activo. En los procesos de aprendizaje de otro tipo de materias o de las materias, que no, evidentemente no son convivencia, muchas veces el papel del alumno es más secundario o son un trabajo académico más centrado en los conocimientos o en el profesor o la profesora que en el propio alumnado. El papel activo es diferente. Entonces, durante tiempo nosotros nos planteábamos la idea de qué podemos exportar de lo que estamos aprendiendo en convivencia a los procesos de aprendizaje en las aulas, porque también queremos que eso cambie. Y los propios alumnos nos pedían que, igual que ellos participaban de una manera activa, querían hacer cosas también de una manera activa. Inicialmente nos planteamos que pudieran trabajar fuera del centro, en algún tipo de voluntariado, pero eso no cambiaba nada en nuestro proceso de aprendizaje. Eso no iba destinado a mejorar la calidad de la enseñanza, a hacer más participativo, a contar más con sus ideas. Sí que nos vinculaba de alguna manera con el entorno y entonces fue una oportunidad. Pero pronto dejamos de interesarnos por esa opción, pero ya teníamos un contacto con el entorno porque algunos chicos ya trabajaban fuera. Y nos planteamos o descubrimos el aprendizaje-servicio a través de una ponencia que escuchamos de un profesor californiano que había planteado un proyecto donde él trabajaba sobre el medio ambiente y la desertización, y parte del trabajo que habían hecho en su escuela era pues la contención de una duna con una empalizada para que la duna no avanzara y no desertizara una zona. De modo que él estaba conectando un tema que le interesaba mucho, como la desertización, con un servicio o con una atención a una necesidad medioambiental o una necesidad social que había en su entorno. Y los chicos pues podían aprender haciendo y aprender haciendo un servicio a una comunidad. Nos interesó muchísimo y entonces empezamos a desarrollar proyectos en el centro y aprender a trabajar desde las diferentes materias en proyectos que conectaran los aprendizajes con la vida, con las necesidades que había afuera, que pudiéramos abrir nuestros ojos en la escuela a lo que había en el entorno. Y el entorno, lo que había en el entorno, lo conocíamos y lo podíamos conocer porque hemos tenido mucho contacto y yo creo que es una de las claves de los centros que han aprendido a trabajar en esta metodología de aprendizaje-servicio. Hemos tenido la oportunidad de contactar con entidades y colaborar con entidades de nuestro medio, entidades locales. Tenemos una oficina que inicialmente era el punto de voluntariado, pero que es una oficina municipal, que luego se convirtió en la oficina de aprendizaje-servicio, porque Coslada se ha convertido en uno de los centros del aprendizaje-servicio de nuestro país. Desde esa oficina se gestionan los proyectos o en colaboración y en equipo con esas personas, con Marc Cruz, que trabaja en el ayuntamiento, que es un referente en aprendizaje-servicio. Tenemos la oportunidad de conectar las necesidades del entorno, porque los técnicos municipales conocen mejor todas las necesidades sociales, todas las necesidades que hay, con los posibles aprendizajes que se pueden hacer en la escuela. Y eso como que nos ha transformado y nos ha dado oportunidad para pensar y vincular y hacer un esfuerzo por descubrir en nuestras materias la manera de trabajar los contenidos curriculares orientados al desarrollo de algún tipo de proyecto. A veces son proyectos que desarrollan parte de la materia, a veces es un planteamiento completo de la materia, a veces son pequeños trocitos de algún tema o lo que sea, o pequeñas participaciones, pero hay proyectos desde muy globales, donde Juanjo Carracedo, que es un compañero mío, que es profesor de latín y de griego en el instituto, se planteó trabajar prácticamente, ellos dividen la asignatura de latín en 3 partes, y toda la parte de la cultura griega o la cultura latina, no la parte lingüística de traducción, que eso también lo trabajan, sino la parte más cultural, pues se la planteó trabajarla mediante
la formación del alumnado como guías del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, el planteamiento es qué tiene que saber un guía, qué competencias tiene que desarrollar un guía. Y un guía no para hacer competencia con los guías del Museo Arqueológico, porque los proyectos de aprendizaje de servicio no deben ser una competencia con puestos de trabajo, sino que íbamos a asumir el reto de llevar a gente que nunca había ido al Museo Arqueológico Nacional, con la que ya trabajábamos, como era, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Alzheimer. Y dijimos, bueno, pues nosotros nos vamos a llevar a nuestra gente, vamos a trabajar con ellos y vamos a diseñar un recorrido presencial, cuando se pudo hacer presencial, virtual posteriormente, que hemos hecho este año, para conocer la Sala de Grecia del Museo Arqueológico Nacional, donde está todo lo relacionado con el deporte y las Olimpiadas, con las formas de vida, con los ritos de muerte, con una serie de elementos que componen esa sala. Los chavales preparaban dinámicas, actividades, juegos y ponían en marcha competencias propias de la materia de una manera más curricular, como es el conocimiento de esa cultura, porque ellos tenían que abordar el tema para poder resolver dudas de todo tipo que se pudieran plantear, hasta el nivel que ellos pudieran resolver con la ayuda del profe, pero también competencias comunicativas, o también competencias de acompañamiento, o también competencias de lo que fuera, ¿no? Para resolver dificultades o para con una visión, porque lo que te permiten los proyectos de aprendizaje-servicio también es una visión de la educación más centrada en el desarrollo competencial, en aprender a hacer cosas. No solo aprender contenidos, sino aprender porque lo ejecutas, porque diseñas actividades, porque piensas en un proceso de aprendizaje para las personas mayores, porque te tienes que comunicar, porque tienes que suplir con claves visuales la memoria que no tienen, porque tienes que diseñar cosas, y todo eso es poner en acción y trabajar de una manera más competencial. Ese proyecto ha ido cambiando, se ha trabajado sobre tipos de escritura, tal. Bueno, pues él ha ido desarrollando esto y a lo largo de los años ese proyecto ha ido evolucionando. Participa la Universidad Complutense de Madrid en el proyecto, con alumnos de ellos, con alumnos nuestros, con el museo. Buscas aliados y buscas la posibilidad de trabajar. Nos hemos dado cuenta que cuando los chavales se apropian del contenido de un museo les interesa un museo, que si no se apropian no les interesa el museo, que cuando puedes llevar a gente que no accede al museo estás trabajando en una necesidad que es también el acceso a la cultura, en la posibilidad de tener personas que les pueda interesar cosas para entender el mundo, etcétera, ¿no? Y como ese proyecto, pues muchísimo, trabajamos en todo tipo de proyectos, desde que vinculamos con las diferentes materias. Hemos hecho una auditoría a nuestro municipio, pero no una auditoría económica, sino de una auditoría de satisfacción de usuarios. Hemos aprendido a hacer encuestas, hemos entrevistado usuarios, les hemos preguntado sobre 22 ámbitos de la vida municipal, desde el uso de los polideportivos, los parques, el comercio, los animales en nuestro municipio, cosas que nos han interesado. Hemos hecho esas encuestas, hemos hecho un análisis han aprendido a hacer un análisis de satisfacción, hemos detectado puntos fuertes en la política municipal, debilidades, hemos hecho propuestas, se las hemos enseñado al ayuntamiento y han cambiado políticas en función del análisis que han hecho chicos de 14 años sobre su propio municipio. Diseñar campañas preventivas, que luego los carteles han ido a las marquesinas de los autobuses, colaborar y hacer un movimiento con muchos institutos de la zona para conseguir donación de sangre, pero también donación de médula, donde en educación física han trabajado parte de los contenidos más de movimiento y de baile que trabajan en tercero, orientados a difundir una campaña, o en lengua han trabajado sobre el relato, contando relatos vinculados a las donaciones, o en valores han trabajado sobre la ética de la donación, los diferentes sistemas de donación en diferentes países, qué sentido tiene la regulación sobre la donación, sobre los órganos, se puede donar, todo el mundo tiene derecho a ser receptor, independientemente de su nivel de moralidad, dilemas éticos
en estadística se han trabajado los datos que nos ha facilitado el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid para hacer gráficas, para representar datos y en matemáticas. Por tanto, en ciencias, en biología, pues se ha trabajado sobre la sangre, sobre el tejido que es la sangre y cómo funcionan los componentes, todo eso. Entonces, nos interesa mucho como tener un hilo, tener un proyecto que se desarrolla en diferentes acciones y que vincula con diferentes materias. Y hemos aprendido mucho de eso. Yo creo que nos ha hecho muchísimo más interesantes los aprendizajes y yo creo que es una gran oportunidad que conecta una escuela con un entorno y con la escuela tiene que servir y no tiene que servir en el futuro, tiene que servir y puede servir en el presente. La extra de motivación que tienen los alumnos cuando ven que lo que hacen tiene una utilidad y sirve, pues es muy grande, ¿no? Ahora yo estoy trabajando en un proyecto sobre personas sin hogar. Chicos de tercero están investigando. Hemos llevado a clase a gente, a una persona, no hemos podido por la pandemia traer a gente sin hogar, pero sí a alguien que trabaja con ellos, nos ha estado contando, le han entrevistado, estamos haciendo encuestas sobre los prejuicios que tenemos sobre las personas sin hogar, las ideas que tenemos, estamos investigando sobre las causas, si la pandemia tiene algo que ver con este tema, ayudas a hacer una investigación social, les das las claves de cómo se investiga socialmente, cómo se citan fuentes, cómo se trabaja de una manera colaborativa y vamos a hacer alguna acción virtual si podemos y también de recogida de algunos elementos que en definitiva casi es lo de menos, porque esto se trata de conectarnos con una realidad y concienciar. Pues ahora estamos trabajando, por ejemplo, yo concretamente estoy trabajando en un proyecto de ese tipo. A mí me parece, vamos, interesantísimo y creo que es la línea de renovación que tendría que llevar la educación, ¿no? Aunque vamos a encontrarnos siempre con muchas resistencias desde la propia administración que va marcando demasiado los currículums y las propias reticencias del profesorado, entre otras cosas, a delegar parte del poder que tenemos en el alumnado. Yo creo que tú lo decías antes, ¿no? Tanto en la convivencia como en el aprendizaje, hacer las cosas con y no para cambia completamente el planteamiento. Pero no sé si tenemos la mentalidad, si estamos preparados, si en general el profesorado está dispuesto a acceder o tenemos demasiadas reticencias. Yo sé que cuando uno se lanza y lo hace, la cosa funciona, pero lanzarnos creo que cuesta, ¿no te parece? Que hay mucha resistencia todavía a ceder. Y tenemos asumido, volviendo al tema de la convivencia, tenemos asumido que el tema de la convivencia sigue siendo una responsabilidad nuestra, cuando en realidad tendríamos que concebir la convivencia como algo que se construye entre todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es el cambio de chip del profesorado. ¿Cómo lo habéis conseguido vosotros? ¿Cómo has conseguido arrastrar a la gente en tu centro hacia ese cambio que primero puede que se dé en la convivencia, pero evidentemente yo lo cuento muchas veces desde mi posición de historiador? Recuerdo lo que pasó en Grecia cuando las guerras del Peloponeso, ¿no? O las guerras médicas, y se le pedía a los ciudadanos o a los habitantes de las polis que participaran en la guerra, y luego vinieron la reclamación de los derechos políticos. Evidentemente, si me pides que yo colabore en temas, luego tengo que recibir de alguna forma la plena ciudadanía, ¿no? Pues en este caso con los alumnos es un poco igual. Si les pedimos colaboración en un tema, evidentemente es muy difícil cerrarles ya la puerta al aprendizaje, a la participación en los procesos de aprendizaje. A mí me parece muy coherente llevar las dos líneas a la vez. Supongo que habrá que empezar por una, pero creo que todavía hay mucha resistencia a eso, ¿no te parece? Bueno, puedo ver la resistencia, también puedo ver que a veces no sabemos cómo se hacen las cosas y bueno, dices, no, ¿por qué la gente no se implica más en temas de convivencia? Yo creo que necesita sentirse más segura, más competente. O sea, yo no tengo la idea de que sí que pienso que el contexto en un momento dado puede no facilitar. Hemos tenido un currículum, no sé cómo será esta nueva ley que se ha aprobado, ¿no? Todavía está pendiente el currículum, pero un currículum muy extraño, donde se potencian mucho los contenidos, pero al tiempo se habla de competencias porque es un marco europeo que hay que trabajar. O sea, yo creo que no es un mensaje claro el que nos transmite la administración.
Por otro lado, sí que veo mucha gente con ganas de hacer bien su trabajo. Yo sí que veo mucho interés. Yo creo que a la gente le gusta que los alumnos aprendan. Y yo veo eso. Igual que en la pandemia vi muchísimo interés en el profesorado por acompañar. Y se veía mucho la importancia de estar con el alumnado. Y yo eso lo veo. Pues yo veo un interés muy grande en la gente. No veo tanto como gente que no quiera complicarse la vida, ¿no? Yo creo que en el profesorado encontramos muchísimo. Mi experiencia es encontrar mucha gente en general, no voy a hablar del 100%, pero en general gente que le importa el aprendizaje y que busca maneras. Tiene que ser sostenible. No puede ser, y yo creo que una gran lastre de nuestro sistema educativo frente a países nórdicos donde tienen un 30% de los tiempos del profesorado son para la coordinación. Eso te da unas posibilidades muy grandes. Imagínate que pudiéramos trabajar más en equipo para ver cómo nos coordinamos para trabajar con niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Y podemos diseñar cosas y podemos pensar en cómo vamos a adaptar la enseñanza o cómo vamos a hacer si nos interesara un diseño universal de aprendizaje o cómo vamos a dar respuesta a las necesidades que tienen, y podemos hablar de un equipo docente, podemos construir algo porque tenemos ese tiempo. Nosotros no tenemos ese tiempo para coordinarnos y es difícil sostener proyectos colectivos sin ese espacio. O sea, es verdad que no se dan las condiciones ideales, pero yo creo que estamos acostumbrados también, y no lo digo porque sea lo deseable, sino que también sabemos diseñar y sabemos tirar para adelante en estas condiciones, y lo hemos hecho siempre en convivencia. Si hubiéramos esperado a que la administración nos diera las condiciones para ponernos a funcionar, no hubiéramos hecho nada. Entonces yo creo que vamos por delante, y también el que las cosas puedan cambiar es porque hay una presión y una necesidad desde los centros de esto es importante, y yo creo que coincide con una necesidad de los docentes de dar sentido y que los chavales puedan entender, y es muy satisfactorio trabajar. Yo creo que los proyectos tienen que ser sostenibles, tienen que ser posibles, no pueden ser proyectos que te desborden, que salgan de tu materia, que tengas que elegir entre contenidos y proyectos. No, 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 no. Es que la manera de trabajar esos contenidos es el proyecto. Eso tiene que ser posible. Es verdad que una escuela donde no hay un trabajo o no se potencia, por ejemplo, el trabajo en equipo, y tú vas a trabajar con chavales y quieres hacer un proyecto, pues es verdad que te va a costar que puedan trabajar juntos, porque no hay un caldo de cultivo, una cultura de trabajo en equipo. Como antes decía, no es lo mismo que haya una cultura de hablamos cuando y tenemos tiempos y espacios para hablar, que cuando no existe eso, ¿no? Siempre es más costoso y se recaerá sobre las primeras personas que empiecen. Pero si tienes, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros hemos creado para compensar y para no dejar a nadie atrás, hemos creado equipos base en todo el centro y agrupaciones de alumnos que se vinculan en lo parte académico, que se ayudan y demás, ¿no? Entonces eso también nos permite luego poner a trabajar a la gente de una manera más fácil, y entonces eso hace sostenible un trabajo en equipo, porque no tienes que partir de cero y decir, a ver chicos, este trabajo me doy cuenta que solo lo ha hecho uno. Los demás no habéis hecho nada, ya es que no sé qué, claro, el otro no quería bajar su nota, no sé, o sea, no se sabe trabajar en equipo, no se sabe trabajar de una manera colaborativa. Pero eso, por ejemplo, lo hace más sostenible y puedes desarrollar proyectos que sean satisfactorios. Yo creo que el aprendizaje servicio es más factible si es sostenible, si pivota sobre varias personas, si tenemos recursos en el entorno que nos faciliten. Y a lo mejor tu colaboración puede ser sencilla, contar con recursos vivos que vengan a tu clase. Y tú como profe de historia, nosotros estamos trabajando, otra compañera, Jacinta, está trabajando en un proyecto sobre la copla. Y la copla y todo la mitad del siglo XX. Y trabajando sobre el momento histórico de la posguerra y el desarrollo, o sea, los contenidos de las canciones, y tenemos a especialistas que vienen a contarnos cómo es la copla, y los chavales abren un mundo se les abre un mundo con eso y entienden mejor la historia. Pues para un profe, joder, es súper satisfactorio que sus alumnas y sus alumnos se interesen por el periodo histórico. Tú eres profesor de historia, que les interese lo que le cuentes, porque le da sentido, porque conectan con un estilo musical que desconocían, que les interesa a sus abuelas. Los proyectos generacionales son súper motivadores. Y entonces, si es sostenible para ti, yo creo que es más fácil
que te animes a hacer algo de esto. Si es un proyecto que desborda por lo grande, por las dimensiones, pues no compensa, entonces no tiene tanto sentido. Yo creo que tienen que ser cosas que estén en tu posibilidad, en tu mano, ¿no? Sí, en eso, vamos, yo no me estaba refiriendo tanto al aprendizaje de servicio, que yo creo que los proyectos, o el aprendizaje por proyectos, yo creo que mucha gente hemos tenido experiencias en ese sentido y son generalmente satisfactorias. Pero yo te hablaba de la filosofía que hay detrás y en los proyectos, claro, hay proyectos también muy dirigidos y proyectos en los que das más protagonismo al alumnado. Pero aquí concretamente me estaba refiriendo también pues a las mismas prácticas restaurativas o al TEI, donde se le da un protagonismo especial al alumnado. Y quizás yo percibo una cierta resistencia todavía a ceder esa responsabilidad al alumnado, cuando el alumnado tiene que ser el protagonista. Igual que del aprendizaje, yo estoy convencido, tiene que ser el protagonista del aprendizaje, tiene que participar incluso en la elaboración de los proyectos, como me consta que lo hacéis vosotros también, en asambleas iniciales y se reformula el proyecto atendiendo a las necesidades del alumnado. Pero yo iba un poco a ver cómo conseguir desmontar ese prejuicio o ese temor que podemos tener desde el profesorado para ceder esa parte de responsabilidad. Ya te digo, no solo en el aprendizaje, sino también en la convivencia, pero encuentro que las dos cosas van completamente vinculadas, ¿no? Y esa resistencia yo sí la encuentro, o sea, sí veo esa reticencia, ¿no? Todavía, cuando en realidad cada vez está más demostrado que la participación del alumnado en los procesos de convivencia en general suele mejorar la convivencia y además aliviarnos a nosotros de una responsabilidad exclusiva, ¿no? Hombre, hay un tema claro en convivencia, ¿no? Y es que realmente el profesorado, el adulto, en realidad no se entera prácticamente de nada de la convivencia, de lo que son los propios alumnos los que se enteran de lo que está pasando en sus propias relaciones. Y además, como también en teoría de conflictos, ¿no? Cuando tienes un conflicto, los que tienen que solucionarlo son realmente los que están en el conflicto y no alguien desde fuera, etcétera. Pues es un poco una de las claves, está claro que, y vosotros lo hacéis, y es la participación del alumnado, como hace en nuestro programa, por ejemplo, pues también, claro, es un pilar, porque obliga, entre comillas, vamos a participar en una estructura que es una estructura que facilita precisamente la convivencia. Pero vamos, yo sé que tú tienes, incluso has hablado de 7 claves en un centro y tal, pero que una de ellas está clara, que es la participación. Podrías a lo mejor, si quieres, ampliar un poco más cómo trabajáis la convivencia concretamente, aparte de los círculos, si tenéis algún tipo, por ejemplo, los alumnos ayudantes o algún programa más. Antes de contestarte, José Antonio, sí que tú, Alberto, hablas de resistencias y es verdad, yo creo que, por ejemplo, algo que nos funciona mucho es la manera de trabajar con los profes que sea coherente con lo que tú quieres que trabajen luego los tutores, por ejemplo, en su tutoría. Entonces, nosotros nos reunimos con los tutores de todos los niveles 1 hora cada semana, 1 hora con cada nivel. De modo que tenemos, como en todos los sitios, reuniones semanales. Estas reuniones semanales trabajan y proponen un modelo de funcionamiento exactamente igual al que proponemos que ellos trabajen con los alumnos. Empezamos las reuniones, aparte de que estemos sentados en círculo, en un espacio amplio, con un check-in, con una pregunta de entrada. Cuando participamos lo hacemos siguiendo unas sencillas normas que son las que proponemos. Yo creo que cuando se vive es más fácil y tú te puedes sentir a gusto en un grupo. Yo creo muchas veces damos por hecho como que los profes no quieren renunciar a ese poder. Yo creo que lo que muchas veces pasa es que no saben cómo hacerlo. Claro. No tienen modelos claros, porque ¿quién explica a la gente cómo se trabaja con un grupo? Puede que vengan con esa lección aprendida porque se lo han currado, pero mi experiencia es que mucha gente no sabe. Por ejemplo, si hay un problema de uso en las redes sociales, pues yo creo que alguien que no piense, lo que haría sería echar un discurso sobre los riesgos de las redes sociales. Llegaría allí y les diría, niños,
esto está muy mal porque tenéis que tener en cuenta tal, tal, tal. Bueno, una persona que sepa más va a escuchar más y va a, por ejemplo, a plantear en qué situaciones de riesgos habéis encontrado o qué situaciones en el uso de las redes sociales os han hecho sentir incómodos y partir de las experiencias. Y no es lo mismo que yo te lo cuente a que haya una reflexión colectiva. Bueno, pues yo creo que debemos replicar con los adultos el modelo que queremos también con los niños y con las niñas. Como que hay que tener una cierta coherencia. Yo no puedo, en un ámbito del aprendizaje, trabajar con los profesores planteándoles que tienen que atender a la diversidad cuando la diversidad del profesorado no la soporto. Quiero decir que una manera de incidir más positivamente en la extensión del conocimiento, la transferencia de conocimiento, es hacerlo de una manera coherente o colaborativa. No asumir ciertas personas las responsabilidades sin, por ejemplo, contar con los tutores y que puedan estar presentes. Los tutores han tenido que enfrentar a un reto, que era dinamizar una reunión virtual y de hacerlo de una manera participativa, porque queríamos aprovechar la pandemia para que no hicieran una charla sobre cómo era la tutoría, sino que fuera una charla de escuchar, no para contar, sino para escuchar, porque la participación tú tienes que potenciarla y la potencias escuchando. Bueno, pues eso han tenido que aprenderlo y lo han tenido que aprender y lo hemos ejercitado y lo hemos modelado, de modo que eso con respecto a lo que decías de las resistencias. José, tú planteabas que teníamos, pues tenemos las tutorías a la misma hora en cada nivel, tenemos estructuras participativas, los chavales se adscriben a diferentes equipos que trabajan una vez al mes, tenemos el equipo de igualdad, tenemos el equipo de convivencia, tenemos el equipo de ocio comunitario, tenemos el equipo de salud, tenemos diferentes equipos que trabajan diferentes salud sexual o trabajan salud mental. Bien, y entonces son estructuras sostenidas por a veces personas del centro, pero también muchas veces por personas externas. Técnicos municipales que trabajan de una manera diferente con nosotros, que no vienen a dar sus charlas. Ese modelo de charlas no nos interesa. Nos interesa como que participen ellos, evidentemente, pero ellos como facilitadores de la participación de otros. Entonces, hace tiempo que todo el programa de prevención de tabaco en primaria ya no lo llevan los técnicos directamente. Los técnicos trabajan con nuestros alumnos y nuestros alumnos llevan el programa de prevención de tabaco en primaria. Y estás formando formadores para lo externo, ¿no? Entonces, es un modelo de participación que también hace protagonista al alumnado, ¿no? Nuestros alumnos de círculos de convivencia, por ejemplo, llevan el programa de tránsito entre etapas. Y entonces se reúnen con los alumnos y las alumnas de sexto y trabajan sobre sus miedos, sus incertidumbres y les escuchan. Como nosotros les escuchamos, pues ellos también replican y ellos aprenden a facilitar diálogos compartidos y aprenden a facilitar la participación. Son objetivos que nos planteamos. No solo queremos escucharles sobre cómo ven los problemas, queremos que ellos aprendan a escuchar a otros y queremos que ellos aprendan a facilitar y a escuchar los miedos de los demás sin taparlos y que sepan preguntar, pues, qué te asusta y que puedan escucharlo y que puedan, ¿sabes?, cómo intentar eso, ¿no? O resolver problemas. Tenemos alumnos de segundo de la ESO que están perfectamente preparados para analizar cómo vamos a abordar el problema que tenemos porque estamos saliendo en tropel en el pasillo y el otro día se armó una buena y ellos mismos dicen a la tutora queremos hablar de esto y ellos mismos dinamizan ese diálogo y ellos mismos facilitan que toda la clase opine y busque soluciones y las ejecuten y las lleven a cabo, ¿sabes? O sea, eso es participación. Y eso es participación, claro, eso está fenomenal. Eso es por lo que apostamos. Entonces hay mucha gente sosteniendo eso, pero los alumnos los primeros. Claro. Oye, yo te iba a preguntar, vamos, no nos queda ya demasiado tiempo, pero quería preguntarte, tú conoces el programa de tutoría entre iguales. Como especialista en prácticas restaurativas, me gustaría saber, bueno, qué opinas sobre el programa y también cómo integrarías las prácticas restaurativas dentro del programa. Bueno,
no sé si conozco suficiente en profundidad, conozco la idea, no conozco el día a día, ¿vale? Del programa TEI, y entonces sí que entiendo todo el beneficio que tiene, que es el acompañamiento que el alumnado hace del alumnado más joven, el acompañamiento emocional, el acompañamiento social y el acompañamiento en el aprendizaje en las diferentes dimensiones y ese vínculo que se establece entre unos y otros. Yo creo que es perfectamente compatible ese trabajo. Hay una parte, porque yo creo que es una manera de trabajar muy preventiva. Entonces, en ese sentido, conecta muy bien se dice que un centro que funciona bien en convivencia dedica el 80% de su energía a lo preventivo. Y yo creo que aquí se está reforzando los vínculos. Y lo restaurativo es precisamente la idea de reforzar los vínculos. Cuanto más tupido sea el tejido en una escuela, el tejido humano, el tejido social, cuantas más conexiones, cuanto más nos importen y nos creemos esa ética de cuidarnos y establezcamos el cuidado, el acompañamiento, el seguimiento como algo distribuido además, que no es sostenido por el adulto, sino compartido, como asumir la responsabilidad por parte del alumnado, pues mejor y va a tener un impacto muy claro en la convivencia y nos va a permitir cuando surjan conflictos, porque conflictos van a surgir, porque los conflictos tienen que ver con la vida y con las relaciones humanas y pues, se dice muchas veces que los institutos son viveros de conflictos y eso es como porque hay mucha vida. Y eso lo que tenemos que pensar es en términos de si estamos preparados para saber repararlos, si estamos preparados para tener la capacidad para qué hacer cuando los tengo. No es un tema de tenerlos o no, sino si yo tengo capacidad para, pero también mi pareja, ¿no? Porque lo voy a necesitar en mis relaciones humanas con mis amigos. Tengo capacidad para reparar lo que se ha deteriorado, para recomponerlo, para volver a tirar para adelante. Y esa es la clave, no tener el conflicto. Y entonces yo creo que el TEI encaja perfectamente en toda esa parte y creo que lo de menos es llamarlo restaurativo, lo que sea. Esto es apostar por crear comunidad y estáis apostando por crear vínculos y crear comunidad. ¿Qué le puede aportar lo restaurativo? Pues a lo mejor estrategias más de dinámica grupal, de participación grupal, por un lado. Y luego no sé muy bien cómo trabajáis, es una de las cosas que no conozco en profundidad, cómo trabajáis por ejemplo. con las familias o cómo trabajáis más con la comunidad. A mí, por ejemplo, lo restaurativo me ha dado una perspectiva muy interesante porque antes de lo restaurativo, donde ponía más energía, y muchos centros entramos en convivencia a través de la mediación. Y en la mediación, pues intervenimos en conflictos con las personas afectadas. Lo restaurativo tiene una dimensión muy comunitaria y tiene la posibilidad de trabajar con personas que no están directamente, no son víctimas, por ejemplo, directas, sino que están afectadas de una manera indirecta por las cosas. Entonces, yo creo que utilizamos estrategias de resolución de conflictos donde hay madres y padres y conserjes y alumnos y tal. Entonces, toda esta parte no preventiva, que también necesitamos tener en los centros recursos para gestionar los conflictos, porque si no los tienes, lo que te vas es a lo punitivo, y necesitas tener alternativa a lo punitivo. La lógica restaurativa lo que habla es más de reconocer y asumir responsabilidades de reparación. Es muy práctica, no está centrado en la culpa, no nos interesa saber exactamente quién ha hecho para ponerle una sanción para que deje de hacerlo, sino lo que nos interesa es saber qué ha pasado, saber ayudar a las personas a detectar qué impacto ha tenido en las demás y poder reparar el impacto que ha tenido negativo y hacerlo de otra manera en el futuro. Y entonces creo que necesitamos sistemas de resolución de conflictos. Si no los tenemos, si solo tenemos lo preventivo, no tenemos una alternativa a lo punitivo. Y lo punitivo, desde mi punto de vista, no transforma, no aumenta la conciencia de las personas suficientemente y no cambia más que en todo caso por el temor
Sí, fuera o lo tú que sea. antes lo hablabas también con el profesorado. Mi experiencia también ha sido un poco esa, ¿no? Que el profesorado va entrando porque el profesorado realmente tiene ganas también de entrar, pero que antes hablabas que lo que le falta precisamente es conocimiento. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y precisamente y modelos. Y por eso nosotros debemos ser modelos también de trabajo para que la persona que, bueno, pues que no sabe, pero que quiere, sepa que, pues mira, cómo hace esto y tal y cual, entonces se va acercando. Y eso mismo es lo que también hacemos con los alumnos. Es decir, el alumno necesita también conocimiento, necesita también formación. Y es en ese proceso de, bueno, pues es una de las cosas que hace el programa nuestro y los programas de convivencia que aplicas en tu centro, porque no solamente es, vale, bien, vamos a ver, tenemos que ser mejores personas, no es que tenemos que conocer el tema de la asertividad, conocer el tema de la agresividad, cómo funcionamos emocionalmente, cómo podemos funcionar mejor. O sea, todo ese tipo de trabajo, todas las técnicas de mediación son fundamentales en el proceso formativo de la persona, formativo como persona, y eso va a hacer que se genere un caldo de cultivo en todo el aula, en todo el centro, pues de gente mucho más formada y mucho más amable a la hora bueno, de tener respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental ese trabajo también con el alumnado, porque la participación es lo que tú estás diciendo, es participación, pero una participación en activo y con conocimiento, y que vas aprendiendo, es una aprendizaje en acción, ¿no? que decíamos, y es básico. Entonces, bueno, ahí nosotros intentamos aportar también desde el programa. De hecho, existen por formaciones en procesos de sensibilización, de formación, etcétera, y bueno, y todo lo que se haga en un centro realmente para que haya, como tú decías, cuanto más relaciones mejor y cuanto más conciencia mejor, pues adelante, verdaderamente. A mí es un tema que me obsesiona, el tema de la transferencia de conocimiento. O sea, Claro. no creo que sea ni interesante, ni medianamente interesante, que un programa de mediación, se llame como se llame, se sostenga sobre una persona, ni sobre dos, ni sobre tres, ni sobre 4 alumnos tampoco. O sea, exacto, exacto. por eso tiene que ser, y esa es una ventaja. Y es un reto porque no todo el mundo se siente suficientemente competente. Claro. Y aprender sobre la marcha, observando, creo que es algo muy interesante que hacemos en convivencia, que por ejemplo no hacemos en aprendizaje, porque nadie se mete en la clase de nadie. No hay una cultura en nuestro país, que sí la hay en culturas anglosajonas, de compartir espacios de aprendizaje para aprender. Pero ahí nos limitamos porque no estamos aprendiendo de las buenas experiencias. En convivencia tenemos un poco más la cultura de compartir actividades, de compartir procesos de acompañamiento, de compartir círculos, de compartir lo que sea. Y ahí creo que tenemos la oportunidad de modelar y tenemos la oportunidad de pensar luego juntos. A mí me interesa muchísimo la reflexión. Sí. La reflexión explícita con lo que se hace. Sí, yo creo que es básico. Volviendo a lo que decías tú antes de que es necesario que existan mecanismos para cuando falla lo preventivo y suceden las cosas. Bueno, está todavía la polémica abierta y hay mucha controversia, por ejemplo, en cómo actuar en los casos de acoso. ¿Cómo se afronta un caso de acoso desde las prácticas restaurativas? Ya sabes que hay gente que es partidaria de no utilizar la mediación en un caso de acoso por el desequilibrio entre las partes, pero hay gente que sí es partidaria de utilizar esos mecanismos siempre y cuando se garantice un cierto equilibrio de las partes, ¿no? El TEI también se puede utilizar como un complemento. En fin, ¿qué opinas tú en ese tema? El tema de ¿Habéis tenido vosotros algún caso? ¿Cómo lo habéis abordado? Desde las prácticas restaurativas, fundamentalmente. Sí, yo creo que una ventaja del TEI, para empezar, y una ventaja de cualquier sistema participativo, es la que te permite detectarlo inmediatamente. Sí, claro, claro. En todos los sitios del mundo, en mi instituto y en todas las escuelas, hay relaciones asimétricas entre personas. Sean adultos, a veces hay adultos que se imponen a otros adultos, a veces hay niños y niñas que se imponen a otros, y ojalá las relaciones fueran igualitarias y ojalá las relaciones fueran justas en ese sentido y sanas, ¿no? Pero esas relaciones existen. Una diferencia que creo que marcamos
los centros que tenéis programas como el vuestro, o los centros que trabajan en general en convivencia de una manera participativa, dando la voz al alumnado, es la detección. Y la detección es clave en el acoso escolar. Precisamente una de las variables que hace que algo se defina como acoso o no tiene que ver con la reiteración y con la inmediatez de la detección para que no pueda haber reiteración. Entonces yo creo que partimos de un punto de vista diferente cuando detectamos esas situaciones asimétricamente injustas que tenemos de manera habitual o no habitual, pero de manera frecuente en nuestros centros. Vale. Claro. Punto número 1. A partir de ahí, yo creo que la mediación quizá parte de una idea hay una idea detrás que para mí no es exactamente así y que en lo restaurativo también se ve muy bien. Que yo pueda hacer un proceso restaurativo no quiere decir que vaya a juntar necesariamente a las partes en un encuentro cuando las partes no están preparadas para ello. Yo creo que se puede hacer muchísimo trabajo restaurativo y muchísimo trabajo para evitar ese tipo de situaciones, porque vamos a dejar un mensaje muy claro de que esto no se acepta en la escuela. Lo restaurativo lo que marca, y la mediación, lo que distingue es entre la persona y su conducta. Pues a nosotros lo que no vamos a hacer es mandar a un chico, expulsarle del instituto, por ejemplo, porque tenga una conducta negativa. Lo que vamos a hacer es separar y no vamos a permitir, esta conducta es intolerable, pero esta persona sí que creemos que puede hacerlo de otra manera. Y separamos lo restaurativo, separa a la persona de la conducta como lo hace la mediación. Pero creo que a veces pensamos en mediación como encuentro. Si es así, a mí no me interesa sobrevalorar el encuentro como posibilidad de reparación si previamente no hay un trabajo y si previamente no hay una reflexión y si previamente creo además que puede ser negativo forzar un encuentro, se llame mediación, se llame un encuentro restaurativo, lo que sea, si no va a haber si no tienes una mínima certeza de que va a haber una reparación, porque puedes revictimizar más a las personas, a las víctimas, si provocas un encuentro que genere más sufrimiento porque no haya un reconocimiento. Entonces, creo que tenemos que quitarnos un poco la idea de dar tanto valor a la posibilidad de encontrarse las personas, lo cual no quiere decir que no haya y que no se puede hacer un trabajo por separado muy interesante para ayudar a las personas a tomar conciencia del impacto que pueda tener. Aparte de establecer sistemas de control con otros alumnos, con otros profesores o con lo que sea. Porque lo que sí que tiene que ocurrir en el momento en que detectemos una situación es que la persona que sufre esa situación deje de sufrirla desde el minuto 1. Tenemos que poder garantizar eso, pero haciendo un trabajo muy intenso, si fuera necesario, para desmontar esa situación con las familias. Pero quizá lo que aporta lo restaurativo frente a otro modelo es que más punitivo es como que no vamos a fijar una entrevista para establecer, para detectar, o sea, para hacer culpable a esa familia o a ese niño de la situación, pero sí que le vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que pueda tomar conciencia del impacto de su conducta en mucha gente, no solo en ese niño, en sus padres, en el entorno, en sus propios padres, de qué manera les está afectando que el centro considere que esa persona esté haciendo daño. Y vamos a trabajar de una manera más grupal, más comunitaria, y si llega la ocasión, y si las cosas están en su punto y se ha hecho un trabajo favorable porque hemos podido avanzar, puede haber un encuentro para reparar. Y si no se puede reparar, pues no se hace ningún encuentro. Pero nosotros sí que tenemos que garantizar que eso no se produzca por el trabajo que hacemos, no porque les separemos exclusivamente y les expulsemos a su casa. Si necesitamos, tampoco pasa nada separarlo, porque no podemos contener, pero tenemos que poder parar esa dinámica. Cuando ya hablaba también... Y no solo sobre los agresores, sobre evidentemente todo el entorno que pueda crear, claro. Y trabajáis mucho vosotros sobre los bystanders o todos los observadores que puedan sostener y garantizar también que haya un entorno más protector, porque eso es una prioridad.
pero yo no me obsesionaría con los encuentros o con la mediación pensada en términos de encuentro. No, está claro, está claro. Claro, cuando yo hablaba de formación al alumnado y tal, hablaba precisamente de eso, de cambiar el chip en todo el alumnado, del chip del chivato por un chip diferente. Y eso, que parece algo sencillo de decir, es muy complicado de hacer. Todo ese proceso de empoderamiento del alumnado es una de las preguntas que hacen, pues eso, ¿cuáles son los momentos más difíciles? ¿Cómo se pueden conseguir? Pues yo creo que es evidentemente una cuestión de tiempo, de conciencia, etcétera, pero bueno, es una pregunta que te hacen directamente, qué dificultades y qué pasos se pueden hacer para conseguir ese proceso de empoderamiento del alumnado que consiga cambiar ese chip, cambiar su conciencia de alguna manera, porque al final se puede tener una conciencia diferente. No sé si la pregunta se refiere en casos de acoso, ¿cómo se cambia esa conciencia? No lo he entendido. No, en el caso de la participación del alumnado en la convivencia. Entonces, el proceso de empoderamiento del alumnado, pues cuáles son las dificultades con las que se pueden encontrar y cuáles son los pasos así más. Eso es la pregunta. Pero yo fíjate, lo veo casi lo más fácil. Esa claro, parte, ¿no? yo también. Sí, sí. No veo una dificultad. Vamos a ver. El tema es ¿cuál es tu planteamiento ante el trabajo con un grupo? ¿Tú crees que realmente te crees que el alumnado tiene algo que aportar? ¿Tú crees que la voz del alumnado es importante? ¿Tú te gusta o consideras que es importante escuchar a las personas? Lo veo más un tema de actitud, de pensar si tú tienes la razón o que tu idea tiene que quedar por encima. Hay mucha gente que al principio, que no se ha participado nunca en un círculo, le toca al profesor y si todos han hablado 30 segundos, porque ha ido rotando la palabra, llega el profe y habla 5 minutos. Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Porque tú querías hablar, pues entonces no hagas un círculo. Entonces, más allá de las habilidades o de las técnicas, hay un tema de actitud. Y fíjate, yo creo que si tú vas a tu clase y les sientas, que nosotros ahora con la pandemia o hacemos círculos en el patio, si se puede, siempre que podemos en espacios exteriores, y no en la clase, perimetras el aula, deja las sillas, las mesas en medio, aunque no es el círculo más bonito, ahí se puede hablar perfectamente. Y si a ti te interesa escuchar, pues tú lanzas una pregunta y escuchas. ¿Qué es lo que te ha costado, te ha resultado más difícil este trimestre? ¿De qué te sientes orgulloso en tu aprendizaje? Lo que sea. Pero tú no vas a dar la respuesta, tú vas a escuchar a la gente y a lo mejor te sorprende porque vas a conocer su punto de vista. ¿A ti te interesa? Generalmente la gente que trabaja en convivencia entendemos y nos gusta mucho y aceptamos un principio que es que la gente vive las cosas de una manera diferente y te interesa cómo lo vive. Y en un conflicto tú te interesa cómo lo ha vivido uno y te interesa cómo lo ha vivido otro y es perfectamente compatible. Y a mí quiero escuchar y quiero aprender. Entonces, no le veo ningún problema. El único problema es si tú piensas o si tu actitud es como receptiva hacia la participación, hacia lo que te tengan que decir. Y a mí me encanta escuchar, a mí me sorprende. Y he empezado esta charla contándoos el caso de una chica, de unas chicas que reflexionaban, ellas con la pregunta que habíamos hecho de qué te puede costar más del distanciamiento social. Esa era la pregunta. También hay que saber plantear preguntas que no sean de sí o no o tal, pero ¿qué nos puede costar más? ¿Qué dificultades podemos encontrar? Y esta chica decía, pues que no puedo abrazar, no puedo consolar. Y otra dice, pues es que yo me doy cuenta y a lo mejor tenemos que hacerlo más verbalmente, aprender. Y esto es la riqueza del grupo y es escuchar, como me encanta escuchar a mis compañeros en las reuniones de tutores. Y nos planteamos cosas y cada uno va dando una perspectiva. Y el otro día hablábamos de qué mujeres nos habían marcado la vida en el Día de la Mujer, o a qué mujer admiras de la historia o del presente. Y, joder, pues tienes perspectivas y la gente te da una visión muy interesante y tú te permite conocer. Y cuanto más conoces, más vinculas y más fácil será luego gestionar cualquier problema porque estableces unos buenos vínculos. Yo creo que es fácil, solo es una cuestión de actitud. Es verdad, puedes manejar un poquito la técnica, pero lo más difícil no es la técnica. La persona que tiene esa actitud de interés genuino por lo que diga el otro, la técnica es lo de menos.
Pero no es solo... Hay que afinar en la técnica, ¿eh? Y se puede aprender la técnica, Claro. pero, y creo que hay que entrenarla y la puedes observar en otros. Y eso es un modelo de entrenamiento y de modelaje que te decía que practicamos. Pero lo fundamental es la actitud. Pero precisamente, y volvemos un poco a la cuestión que te planteaba yo en un principio, es una cuestión de actitud, es una cuestión de formación también, es una cuestión de objetivos. Y yo sigo pensando que no han cambiado tanto las cosas, que el profesorado en general, a pesar de los cambios con los másters de educación y todo esto, y te lo digo por mi propia experiencia, por cómo entré en la enseñanza, por cómo me tuve que reciclar sin demasiado apoyo, sin demasiada, no sé, sin unas líneas claras establecidas institucionalmente para poder abordar una transformación de la enseñanza. De cómo yo empecé a trabajar a cómo hemos terminado, los objetivos de la educación eran completamente distintos. Y pienso que todavía nos falta. Entonces, tú como formador también, de formadores, como lo hemos sido José Antonio o yo sigo pensando que hace falta una transformación tremenda de la formación necesaria para ejercer la docencia. La actitud es muy importante, el conocimiento también, y creo que nos falta ese conocimiento. Nos enfrentamos a las aulas sin herramientas prácticamente, sin saber un poco lo que hay que hacer. Y en ese sentido, pues creo que queda mucha labor, mucha tarea por nuestra parte, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, difundir el ejemplo del funcionamiento de centros como el tuyo, donde no se ha paralizado todo con la pandemia, sino que al revés, se ha aprovechado, como decía Albert Espinosa en ese cuento magnífico del momento del impasse, paramos para transformar las cosas, cambiarlas y mejorarlas, ¿no? Y luego volvemos. Pero eso no está pasando. En muchos centros se han paralizado programas, se ha paralizado el proceso de renovación de la educación. Y a mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa que la pandemia nos haga todavía retrasar más el camino ese de lo que planteaba de los hace 25 años, ¿no? De ese cambio en la educación. Creo que todavía seguimos anclados ahí en unos modelos por falta de actitud, por falta de conocimiento, por falta de claridad de objetivos. Y ahí no sé lo que nos hace falta para cambiar eso. Pero yo hago hincapié en que la formación inicial del profesorado tiene que cambiar, tiene que ampliarse, tiene que diversificarse. No podemos seguir siendo simplemente profesores de nuestras materias. Lo has demostrado con los proyectos del aprendizaje-servicio y realmente son los aprendizajes significativos y que funcionan. No conocemos un licenciado normal de cualquier asignatura no conoce lo que es el aprendizaje, las teorías básicas del aprendizaje, no las conocemos. En general, pregunta, no sé. Yo creo que eso es también una tarea que tenemos que hacer de reflexión, de ver las carencias que tenemos, de suplirlas. A mí ya me pilla tarde, pero todavía hay mucha gente que creo que tendrá que plantearse eso. Y bueno, pues yo creo que la vía de estas vías que tú propones son unas vías también de reflexión, de aplicación práctica y de transformación, que es necesario si queremos cambiar totalmente la educación para cambiar la sociedad. Si no, mal vamos. Bueno, no sé si nos hemos pasado ya 9 minutos de la hora. Sí, yo creo que más o menos, a no ser que quieras añadir alguna cosa, Juan, que la verdad que ha sido muy interesante. A mí, vamos, sobre todo eso, que creo que el trabajo, eso, parte de uno mismo. Yo para mí creo que eso es el ser modelo. Y has comentado lo de no confundir la conducta con la persona, que es una norma básica, ¿verdad? Pero si la tienes, si no la tienes,
pues cuesta más ir de esa manera, pero es que eso hay que aplicarlo también con nuestros compañeros, por lo que decíais antes claro, es que hay compañeros que se implican, compañeros que no, es que la diversidad entre los compañeros es fundamental también y aceptarla y no identificar pues a la conducta de un determinado compañero con la persona, es la única manera de, entre comillas, traértelo al huerto, la única manera. Y entonces, bueno, es interesante también eso que para eso, pues eso, sí que es verdad, estoy de acuerdo con Alberto ahí un poco que la formación del profesorado en general, pues claro, adolece un poco. Nosotros, yo soy orientador también, quiero decir, tenemos una formación diferente, he sido maestro incluso. Entonces es distinto a un licenciado. Ante un licenciado me refiero a una determinada materia concreta que no ha tenido realmente una formación. Y ahí sí que debería de la administración dar un empujón importante porque al final las materias son importantes, pero el cómo transmitirlas y la humanidad que hay que tener con respecto al alumno, etcétera, es fundamental. Para llegar a lo de la educación en cielo un tesoro, pues evidentemente hay que saber algo más que una determinada materia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que deberíamos de presionar mucho las administraciones para que hagan por lo menos un empujón, un enfoque que no sea tan abierto, sino que realmente pues, obligue, entre comillas, un poco a pasar por el aro en ese sentido. Porque si no tienes esa formación, nos pasa que con los alumnos. Si los alumnos tienen la formación en convivencia, en la mirada del otro, etcétera, pues es mucho más difícil, ¿no? Si no hacemos procesos de sensibilización y formación, pues como hace nuestro programa, por ejemplo, y tal, pues es mucho más complicado que un alumno de por sí, tal y como pues, con los modelos sociales que tiene, pues actúe de una determinada manera que nos gustaría, ¿no? Pues con el profesorado pasa igual. No sé si estás de acuerdo con eso, pero... Sí, yo lo veo clarísima, la necesidad de la formación. Sin embargo, yo veo mucho movimiento y lo veo... Sí, eso también, ¿eh? Veo un avance. Sí. Me suele pasar que tengo esta perspectiva Positiva. distorsionada y positiva. Digo distorsionada como que en general a mí me produce mucha satisfacción ver muchos avances, porque yo creo que también la realidad nos pone ante retos y es verdad, creo que podríamos tener otro contexto. Creo que podríamos tener una administración con unas leyes donde se desarrollara más lo competencial, con una mayor formación. Yo todo eso lo veo, porque no soy tonto y lo veo. Sin embargo, veo también mucho interés. Veo que se dan pasos para ir cambiando ese tipo de cosas, quizá demasiado lento, quizá demasiado insuficiente, pero miro para atrás y yo veo una evolución. Me gusta, me interesa y bueno, desde ese convencimiento tenemos este encuentro porque queremos sumar energías y reflexiones y queremos seguir trabajando y somos mucha gente y aquí hay gente conectada porque le interesa y bueno, me quiero quedar con esa parte, sobre todo porque sin duda, sin duda. Necesito tener como esa perspectiva de avance y bueno, pues hacer con mucha ilusión lo que cada día hago y cada día hacemos y cada día veo en mucha gente que hace. Así que no niego esa realidad, la veo perfectamente, creo que es manifiestamente mejorable, pero creo que se están haciendo muchísimos avances. Y yo creo que hemos sensibilizado muchísimo a la sociedad, por ejemplo, sobre el tema del acoso, que quizá no es el principal problema, pero eso nos permite también trabajar sobre otras cosas de convivencia. Son puertas de entrada, ¿no? Para dejar claras algunas cosas, etcétera. Yo veo el movimiento y me gusta. Sí. Hombre, precisamente tú eres la prueba de que las cosas cuando se hacen bien tienen resultados y que se pueden hacer de otra manera y se hacen. O sea, que en ese sentido creo que el camino puede estar claro. Entonces tenemos que empujar por ahí la existencia de esos modelos de referencia y por eso estás aquí tú hoy para contarnos pues esas transformaciones de tu centro. Yo creo que pueden transformar los centros y no sé, y avanzar en ese camino. Y bueno, pues con esta vuelta optimista al final vamos a terminar
la charla, que ha sido un placer volvernos a encontrar. No estoy de acuerdo en eso de que hay que mantener la distancia social. O sea, me parece que nos han metido un gol tremendo con el tema de hay que marcar la distancia social. No, yo creo que hay que marcar la distancia física. La social, al revés, las tenemos que potenciar cada vez más y establecer más lazos, más relaciones de otras formas, de otras maneras. Esta es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, un abrazo virtual, Juan, un abrazo virtual, José Antonio, un abrazo virtual a todo el mundo que nos esté escuchando ahora o que nos vaya a escuchar. No sé si nos da tiempo a contestar alguna de las preguntas del chat. No sé si Alfonso está por ahí. Yo he hecho un par de ellas ya a Juan y bueno, yo creo que en este momento quizás es más eso, agradecerle de todo corazón el haber estado con nosotros aquí, haber compartido este rato. Y bueno, desde el programa tenemos un poco la pretensión de intentar ir trayendo personas, pues eso, importantes en el mundo de la educación para establecer diálogos que vayan fructificando en la red. Es un poco, y en ese sentido, pues eso, muchas gracias, de verdad. El mes que viene tenemos a Carmen Boqué. Sí, Perdona. yo también. Quería agradeceros la invitación para cerrar una. Un placer. Gracias por contar conmigo. Pues un placer. Gracias por todo. Muy bien. Pues chao. Despedimos aquí.